¿Y se acuerdan del capítulo 10, las trompetas? Sí. Y también cómo Israel tenía que moverse de acuerdo a lo que decía cada significado de las trompetas. Y hasta ahorita vemos que el Señor ha sido bueno con el pueblo de Israel, ¿verdad? Yo pienso que cuando hemos estudiado la palabra de Dios, vemos cómo Dios ha sido bueno desde el principio de la creación. Desde que Dios hizo el mundo, hizo la creación, en Éxodo como Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, y vemos en Levítico también como Dios les da a ellos el tabernáculo donde Él se iba a mostrar también en ellos, y también un lugar para que ellos pudieran adorarle. Y ahora vemos aquí en el Números cómo es que también Dios se manifiesta y prepara a la nación. Ya no como esclavos, claro, pero pienso más como para conquistar lo que es la tierra prometida. Y la tierra prometida, como hemos visto, son las bendiciones que nosotros recibimos de Dios. Pero creo que ahora vamos a ver cómo el pueblo se queja. Y este es el título de este capítulo. El pueblo se queja. Y vamos a observar, y me gustaría que comenzáramos a leer, qué es lo que pasó con el pueblo de Israel, por qué se está quejando. Creo que nosotros como humanos siempre tendemos a quejarnos, ¿no? En el trabajo nos quejamos, en la casa hay quejas, en la escuela también, en todos lugares, ¿no? Uno nunca deja de quejarse. Pero vamos a ver lo que pasa con este pueblo de Israel. Y vamos a observar solamente de la parte número 1, del 1 al 15, las quejas de Israel y también de Moisés. Y vamos a ver, y vamos a tomar los primeros 3 versículos. Y el subtítulo de este es El corazón quejumbroso de Israel. Vamos a ver dónde estaba el corazón de Israel. Y vamos a leer, dice así, versículo 1, dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y dice: Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová. Y el fuego que pasó se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora vamos a ver en el versículo 1, dice que se quejaron. Dice que se quejaron a oídos de Jehová. Y pongámonos a pensar cuando nosotros nos quejamos de alguien y te das cuenta que esa persona te escucha. No sé si te ha pasado así. Te sientes un poco mal, ¿no? De realmente de esa queja. Pero nota que dice que Jehová los oyó. Ahora, dice que ardió su ira. Ahora, antes de ir a esa frase, vemos que Israel había sido ordenado, ha sido santificado, apartado, bendecido y también enseñado. Pero ¿sabes qué? El pueblo se está quejando. Y vemos cómo Dios los ha bendecido tanto y aún así se quejan. Y a veces pasa así con nosotros en la vida cotidiana. Dios nos bendice y aún así todavía nos quejamos. ¿No te ha pasado a ti? Siempre estamos ahí como dando una queja. A veces mi esposa cuando hace de comer siempre me dice: oh, ¿te gustó, no? Y no es de que yo me queje, pero siempre digo: oh, estuvo bueno, pero hubiera estado más. Y a veces y se enojaba, claro, yo decía: bueno, ¿por qué se enoja si yo nada más quiero dar una opinión? Pero a veces digo: bueno, creo que sí, es algo que no debo de hacer. Debo decir, sí está bien, pero no pienso más que, y claro, no lo hago con el hecho de quejarme, simplemente una sugerencia. Pero a veces lo tomo como también lo siento de esa manera. Digo: Señor, ya no quiero quejarme de esta manera, y que ella lo tome así. Vemos aquí que hay ira de Jehová. Ahora, Dios es un Dios de amor. Y claro, hoy más en el Nuevo Testamento. Vemos que hoy nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero va a llegar un momento que va, aún así, en los tiempos proféticos, que va a desatar la ira de Dios. Ahora, ¿cuál es la ira de Dios? Prácticamente cuando tú lo lees dices: bueno, el Señor se enojó. Pero prácticamente lo que el Señor está haciendo
es lo que está dejando al pueblo que hagan lo que quieran. Prácticamente la ira de Dios es más como decir, bueno, si ustedes quieren hacer eso, adelante. Y voy a dar un ejemplo. Es como si tu hijo te dice que tiene que hacer algo, ¿no? Cualquier cosa que tú dices no lo vas a hacer. Ahora, claro, yo estoy hablando de un hijo ya mayor, ¿verdad? Cuando no hay un hijo mayor, tú le das ese consejo de decir no lo hagas. Pero ya que es mayor de edad, ya prácticamente él tiene ese libre albedrío, como podríamos decir. Entonces, prácticamente tú te enojas, ¿verdad? Pero ese enojo no es de como que el enojo, pues quieres, entonces te voy a dar, ¿no? No. Sino que realmente la ira de Dios es que se enojó el hecho de que ellos están haciendo eso. Pero dices, bueno, lo quieres hacer, adelante. Pero no quiere decir porque la ira de Dios entonces hace algo al respecto, ¿sí me entiendes? Y lo vamos a ver la historia. Porque el pueblo se está quejando por algo. Y la ira de Dios está ahí. Ahora, nota aquí que dice que el fuego, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando era de noche? Se dice que había un fuego que alumbraba esa noche. Y también esa nube que los cubría del sol y todo eso. Vemos como ahora la ira de Dios, ese fuego se torna para consumir al pueblo. Ahora, dice aquí, y ardió su ira. O sea que prácticamente aquí Dios realmente estaba enojado, porque por el pueblo que se estaba quejando. Entonces, dice que se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Ahora, Israel había valuado el fuego de Dios como emblema de ¿qué? De su presencia en la noche. ¿Se acuerdan? Que estaba ese fuego de noche. Pero ahora ese fuego y la presencia de Dios se volvieron algo, en alguna manera, una espada de doble filo. La presencia de Dios estaba allí para lidiar con el pecado, como también para confortar a Israel. O sea que prácticamente por eso dice que es como una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque Dios está lidiando con el pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces, he ahí la ira de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Eso no puede ser aceptado por Dios. Es por eso la ira de Dios. No es por la persona, es por el pecado en la persona. Entonces, pero también tenemos que entender, ya que es una espada de doble filo, también está ahí para qué, para confortar a Israel, ¿no? Y si nosotros queremos aplicarlo a nuestra vida, sí, Dios es un Dios de amor y de misericordia y está ahí para confortarnos. Pero aquella persona que realmente no quiere y quiere estar en su pecado, entonces la ira de Dios. ¿Se me entiendes? Ahora, y más adelante, ahorita nosotros estamos viviendo lo que se dice bajo la gracia. Dios está aquí y si alguien se arrepiente, Dios los perdona. Pero va a llegar un tiempo donde eso entonces se acaba. Y entonces la ira de Dios. Entonces en aquellos tiempos más adelante, en los tiempos futuros, aquella persona que quiera arrepentirse ya va a ser muy tarde para eso. ¿Por qué? Porque Dios les dio un tiempo. Ahora, vamos a entenderlo más adelante en la historia, más acerca de lo que es la ira de Dios. Pero nota aquí que este pueblo se anda quejando. Y nota que ellos no fueron con Dios, ellos fueron con Moisés. Ahora, fueron astutos en ese caso, ¿no? ¿Por qué no fueron con Dios? Pero dice aquí que el pueblo clamó a Moisés. Ahora, claro, Moisés era un intermediario. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Moisés no les dio una respuesta. Fíjese, dice en el versículo 2 que Moisés oró a Jehová. O sea que el pueblo se queja y Moisés ¿qué hace? Bueno, pues voy con Dios.
Y dice, y el fuego se extinguió. Nota que el fuego se apagó cuando Moisés oró. Ahora dice, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, vemos también que en esa queja del pueblo, notamos y entendemos que el corazón quejumbroso, ese corazón que siempre se queja, ¿sabes qué? Es un desagrado para Dios. Es lo que nosotros notamos. No fue algo agradable a Él. Ahora también dice que se encendió en ellos fuego de Jehová. Y vemos aquí que ese fuego, ya como observamos, era una espada de doble filo. Pero también vemos como Moisés clama a Dios. Y vemos aquí que el pueblo está clamando a Moisés. Y ahora Moisés dice que oró y el fuego se extinguió. Vemos aquí que el lugar se llama Tabera. ¿Y sabes lo que quiere decir Tabera? Quemado. Ese es el significado de Tabera, quemado. Y esto era un recordatorio de la estimación de Dios al corazón quejumbroso. Vemos en esos tres versículos, prácticamente cómo el pueblo se está quejando. Pero vamos a ver 4 al 9. Israel y vamos a ver de lo que es la queja, ¿no? Dice 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora nota aquí que dice que gente extranjera. Ahora, ¿por qué? Prácticamente se acuerdan cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Bueno, no solamente fueron israelitas. Se dice que también fueron egipcios y otras personas que estuvieron ahí de otros lados. O sea, no fueron todos, todo el pueblo no fue 100% judío. Fueron aún así egipcios que salieron de ese lugar de Egipto. Es por eso que dice aquí la gente extranjera que se mezcló con ellos. Y dice que los hijos de Israel también volvieron a llorar. Ahora, fíjate lo que dicen. ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Qué es lo que extrañaban en Egipto? La carne, ¿no? Fíjate lo que dice el 5. Vamos a ir hasta el 9 y luego vamos a comentar. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. O sea que el pueblo se estaba quejando de ¿qué? Del maná. El maná, ellos estaban recibiendo solamente maná. ¿Se acuerdan que no habían de comer? Y cada mañana dice que ellos recogían eso y entonces hacían ese maná. Y te dice ahí la descripción. Pero nota que dice que ellos extrañaban carne. Pero vemos ahí todas esas cosas. Y ahora dicen que cuando dice nuestra alma se seca, en pocas palabras dice como mi garganta se seca, ¿no? O sea, se están exagerando, ¿no? Y aún así dice, pues lo único que podemos ver es maná. Eso es lo que dice. Y ellos ven aquí y se están quejando también cómo es que tenían que hacerse. Pero estaban hartos del maná, en pocas palabras. Y ese era su queja. Ahora vamos a ver del 10 al 15, la queja de Moisés. Ahora, el pueblo se queja y ahora la queja de Moisés. Fíjate lo que dice. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Imagínate, iba pasando quizás Moisés y todos ahí quejándose. Y luego dice, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. O sea que también Moisés como que no le gustó la idea, ¿no?, de quejarse. Ahora, pónganse a pensar, todas las bendiciones, todos los milagros, han visto la nube y el fuego que los ayudaba
a mantenerse bien, el maná. Y todavía se están quejando. Pero ponte a pensar, y aún dentro del fondo del corazón de uno, a veces estamos en las mismas condiciones. Y pónganse a pensar cuando Dios nos saca de muchas cosas, ¿no? Y a veces nos preocupamos y decimos, Dios, pero ¿por qué estoy así, no? Entonces, a veces nos encontramos en la misma situación. Pero ¿sabes qué? Creo que es algo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros hemos cantado esta canción, Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo que nosotros debemos de inclinarnos fuerte en eso. De decir, si estoy en esta situación crítica, el Señor me va a sacar de esto. ¿No lo crees? Si te sacó de donde estábamos, nos sacó de donde estábamos, mejor dicho. Ahora, creo que debemos de creer más, de que si nos sacó de donde estamos, Él puede hacer más cosas, ¿no? Y creo que debemos, esta historia nos va a hacer cambiar de esa perspectiva, ¿no? De confiar en que si nos sacó de ahí, Él puede hacer más cosas mejores. Y Él está trabajando, o sea, no debemos de olvidar eso. Creo que esta historia nos enfoca, nos mantiene enfocados a no quejarnos, sino dejar que Dios haga la obra en nosotros. Ahora fíjate lo que dice el 11, dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Bueno, en pocas palabras está diciendo, ¿por qué yo, Señor? ¿Entiendes? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Y luego dice, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y cuando dice carga, es porque queremos observar que está frustrado. Fíjate lo que dice todavía en el 12. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso yo les di a luz a todos estos guys, no? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Vemos ahí la queja también. Ahora, Moisés no debía de haber dicho estas cosas, ¿sí me entiendes? Pero ese es el efecto de la frustración. Y creo que todos llegamos a ese punto, ¿no? De que tienes tanto en el hogar o en el trabajo, y sí ha pasado, en el trabajo dices, man, quieres hasta aventar la toalla, ¿no? Y decirle lo que se va a morir al patrón, no sé. Pero esa es la frustración. Ahora fíjate lo que es el 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Ahora nota esto. La pregunta, ¿de dónde conseguiré yo? Se está pensando más. O sea, ¿por qué no confía en Dios? ¿Por qué no le dijo a Dios de cómo le vas a hacer? O sea, estamos viendo que él está perdiendo también el objetivo. Ahora dice, ¿por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? Luego dice 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si es así, lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea mi mal. Ahora, aquí vemos la carga fuerte de Moisés y la frustración. Estamos entendiendo que Dios permitió esto por la misma razón que Dios permite cualquier aflicción en nuestras vidas, para obligarnos a confiar en Él en todo, para saciarnos con Él en obstáculos que han de venir, y para amarlo y adorarlo aún más por medio de nuestra elevada dependencia en Él y la mayor liberación que Él trae. Ahora, Él está dejando que pase todo esto. Yo pienso que en el momento que ellos vieron que Dios proveyó del maná, ellos también querían hacerlo de la manera más fácil, quizás. En el momento que dijeron, bueno, Dios, tráenos carne, ¿no? Pero lo que yo puedo observar también, y creo que es bueno entender, es que nota que ellos están pensando en Egipto, otra vez, ¿no? Y la historia nos hace entender que Egipto, y claro, simbólicamente significa que el mundo, esa es la representación. Cuando piensas en cuando la Biblia habla de Egipto, ¿qué nos dice? Que es el mundo, ¿no?
Ahora, ellos están pensando, y vamos directamente al corazón del pueblo de Israel. Ellos están retrocediendo, viendo atrás de lo que Egipto tenía. Ahora, prácticamente ellos tenían y habían exagerado, porque eran esclavos. ¿Se metían? Si en la esclavitud no tenían del todo. Cuando uno se queja, le añade más cosas a la queja. Porque dices, oh, pues yo estaba bien en el mundo, ¿no? Y tantas cosas. ¿Realmente estábamos bien? No. Este pueblo decía que estaban bien, que tenían pescado y melones y todo eso. Pero la humanidad se queja de esa manera. Le pone más crema a los tacos. Pero estás pensando en los esclavos. No van a tener tantas cosas como diciendo, hay un banquete, una mesa de banquete. No pienses que los egipcios, pues están trabajando, los muchachos, vamos a hacerle un banquete. Que no. Ellos eran esclavos. ¿Y saben cómo los trataban? Bien mal. Que hasta los pegaban. Porque creo que nos da a entender que la humanidad es así. Nos quejamos y añadimos cosas que realmente no son. Es como si fuera una ilusión. Entonces creo que eso nos muestra, ¿verdad? Nuestra humanidad. Y espiritualmente, cuando tú ves esto, estamos pensando en el pecado, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en el mundo y tú ves cómo Dios te está bendiciendo, pero tú ves atrás y dices, pues estaba mejor en el mundo, ¿verdad? Pero entonces nosotros estamos perdiendo el enfoque y eso es como el enemigo acecha nuestras vidas. ¿Por qué? Dios te está bendiciendo, pero entonces tú quieres aún más. Y sí, Dios te lo va a conceder, de acuerdo a su voluntad, y si realmente tú estás en ese corazón recto. Pero lo que hace el enemigo es, te quiere dejar ver otra vez de regreso, pues estabas bien allá. ¿Para qué te moviste, verdad? Pero nosotros debemos de entender esto, es no volver atrás. Hay una canción que dice, yo sigo para adelante y no vuelvo atrás. Ahora, ¿se acuerdan? Y pensando en eso, ¿se acuerdan de la esposa de Lot? Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, ¿qué les dijo los ángeles? No volteen para atrás. ¿Y qué es lo que pasó? Aquella volteó y se convirtió en sal. Pero vemos que la esposa de Lot volteó y a veces digo, ¿por qué? Porque realmente estaba en la misma condición. Su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Y es por eso que nos da a entender eso. Y aquí también, ellos están quejándose y están regresando atrás al mundo. Claro, hablando espiritualmente, ¿no? Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos hacia la tierra prometida. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿lo creemos? Lo que necesitamos hacer es seguir adelante. Es una lucha. Y te voy a decir algo, sí es una lucha. Si te has dado cuenta, es una batalla, es duro. Ya, y a veces tú quieres rendirte, o sea, tú dices, ya estuvo, ya no más. Hasta aquí ya no quiero saber nada. Estoy cansada. Sí, es que es la verdad. Somos como el pueblo de Israel. Cuando yo estaba leyendo esto, dices, ay, pues qué tontos, ¿no? A veces yo decía, qué tontos los pueblos. Pero a veces el Señor me dijo, pues tú eres más tonto porque también estás en la misma condición. Y digo, sí, es cierto, Señor. Así que me dio en mi corazón. Porque estamos en la misma. O sea, dice Dios, yo tengo planes para ti. Y tenemos que creer. Creer mucho en eso. El Señor tiene muchos planes especiales para ustedes. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Es no voltear para atrás. Porque si volteamos, entonces vamos a ver lo que le sucede al pueblo. Vamos a ir a más adelante. Fíjate lo que dice en la parte número 2. Dios cuando responde a las quejas de Moisés y también las quejas del pueblo. De 16 y 17 vamos a ver a Dios ayudando a Moisés a mandar ancianos para que le ayuden. Fíjate lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo.
Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no que la llevarás tú solo. Nota esto. Ahora, vemos la queja de Moisés. Y lo que está haciendo Dios es mandándole ayuda. Dice, es mucho para mí, Dios. ¿Oh, es mucho? Ok. Te voy a mandar 70. Agarra 70 y dice que del espíritu que está en ti, dice, pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. Entonces lo que va a hacer es repartir ese espíritu en los 70 también. ¿Por qué pidió ancianos? Ancianos, bueno, es porque realmente ellos tenían sabiduría. Ellos tenían, y claro, cuando dice ancianos y principales, son personas que iban a tener madurez, ¿sí me entiendes?, para sobrellevar a este pueblo. No podía Dios recibir una persona que no tuviera sabiduría o no estuviera apta para eso. Entonces, lo que puedo entender aquí que Dios pidió es, tráeme a 70 muchachos, bueno, ancianos, claro, grandes, que realmente estén aptos para el trabajo. Y claro, Moisés iba a discernir y agarrar a los 70 personas, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú tienes una compañía, tú vas a ver en tu equipo de trabajo personas que te van a ayudar a sacar adelante el trabajo. Entonces, claro, en este caso dice que Dios les dio el Espíritu en ellos, ¿no? Porque en aquellos entonces no estaba el Espíritu Santo trabajando como ahorita, ¿no? Ahorita nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero en aquellos entonces, ¿qué es lo que pasaba? Prácticamente Dios ponía en personas específicas su espíritu para que ellos pudieran liderar al pueblo. So, vemos ahí, fíjate lo que hace Dios. Dios manda primero ayuda a Moisés. Ahora, fíjate lo que él hace más adelante. Del 18 al 20, Dios promete proveer carne para Israel. Y dice, pero al pueblo dirás. Ahora, ya está Moisés cubierto. Pero dice, al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, Jehová pues os dará carne y comeréis. O sea que les concedió, ¿no? ¿Quieren carne? Pues ok, ahorita les voy a llevar carne. Ahora dice 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, ¿no? Pura carne. Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ahora, nota esto. Es realmente Dios los está dejando y que realmente se envuelvan en ese pecado que ellos tienen. ¿Sí me entiendes? Ahora, cuando nosotros observamos lo que está aquí, ellos querían regresar al mundo. Entonces, prácticamente lo que hizo Dios es, ¿quieren regresar al mundo? Ok, está bien, los voy a dejar que regresen al mundo. Pero vemos ahí las consecuencias. Y eso es lo que puede suceder. Dios nos da a nosotros que libre albedrío, ¿verdad? Podemos nosotros hacer lo que nosotros queramos. Pero lo que entendemos aquí es Dios nunca va a quitarte ese libre albedrío, esa libertad en ti. Pero lo que va a suceder es que vas a ver como también ese pecado va a estar en ti. Y cuando dice que salga por las narices, imagínense. O sea, es porque realmente imagínate la gente que comía y se hartaba. Y llega a un punto que pues el estómago llega a un límite, entonces no sé si un día has vomitado y hasta por las narices has sacado la comida. Entonces llega un punto en que tú ya no puedes detener tanta comida en tu cuerpo. Entonces llega un punto en que
te vomitas. Entonces, de la misma manera es el pecado. Es lo que nosotros queremos entender aquí. Que ese pecado llega hasta ti y pasa ese límite y entonces hasta puedes perder la vida en eso. Y vemos lo que está sucediendo en este pueblo. Ahora fíjate lo que dice 21-23. Moisés reacciona a la promesa de Dios para proveer carne para Israel. Entonces dijo Moisés: 600,000 de pie es el pueblo en medio de la cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora prácticamente pues al menos tenía la idea. Bueno, imagínate 600,000 para el ganado que ellos tenían. Quizás no iba a ser suficiente para lo que ellos tenían. Y no iba a durar mucho tiempo. Porque no tenían refrigeradores y cosas así. O sea, prácticamente tenían que matar. Entonces, imagínense 600,000 personas en el pueblo. Ahora, pero también nota esto. Le está diciendo Moisés a Dios: pues, ¿cómo va a ser Dios? ¿Acaso vamos a matar en medio de animales de nosotros? ¿Okay? Y fíjate lo que dice Dios. En pocas palabras, el 23, Dios le dice a Moisés: ¿acaso me has visto a mí limitado? ¿Verdad? Es lo que Dios le está diciendo a Moisés. ¿Acaso me piensas que tengo limitaciones? Como líder, debemos entender esto, ¿no? Dios es Dios y Él puede proveer. Si vimos en un milagro, ¿te acuerdas? Con 5 peces y 2 panes, alimentó a 5,000. Imagínate. Entonces, vemos aquí que también Moisés dudaba. Ahora vamos a ver 24-30. El Espíritu viene sobre los 70 ancianos, y regresamos a los ancianos. Y se habló Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo, o sea que los puso alrededor. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, fíjate lo que se profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y aquí vemos, ¿no?, que el espíritu fue sobre esos 70, habían 2 que no estaban ahí, pero aún así el espíritu estuvo de ellos y profetizaron también. Estos se llamaban Eldad y Medad. Y Josué, el que está aquí, es el que está en el libro de Josué. Él fue el sucesor de Moisés. Y en sí lo que está haciendo Dios en la vida de Josué, Él lo está preparando. Todo está orquestado porque sabe que Moisés va a estar fuera de la picture, como dicen, de la fotografía. Pero entonces Josué va a tomar su lugar. Josué se vuelve un guerrero, se vuelve un soldado. Entonces prácticamente lo que es Josué es como si fuera un jefe de las fuerzas militares. Entonces cuando dicen si se trata de pelear, Moisés llega y ¿sabes qué, Josué? Llévate a unos y dales en la torre. Entonces prácticamente es lo que Josué estaba haciendo. Y es por eso que ahorita comienza a salir en la fotografía Josué. Y nota que dice ayudante de Moisés. Y luego dice uno de sus jóvenes. Y vemos ahora, vamos por los últimos versículos, del 31 al 35.
Dios ayuda a Israel a proveer carne para ellos. Y vamos a ver lo que hacen. Y vino un viento de Jehová. Y trajo, ¿qué? Codornices del mar. Y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea que en pocas palabras eran muchísimas codornices. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová el pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataba partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Y el nombre que está aquí dice Kibrot Hataba, era el nombre. Dice que ellos llamaron Kibrot Hataba, lo que significa tumbas de deseo. Y el Señor no quiere que lleguemos a ese punto. Pero entonces haz de cuenta que nosotros estamos cavando nuestras propias tumbas. Dios te está proveyendo de maná. Y el maná para nosotros es la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que comamos. Pero ¿sabes qué? Ellos se hartaron. No más. No queremos de ese maná, sino queremos carne, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, eso es lo que Dios no quiere de nosotros. ¿No? Nosotros debemos ser pacientes, ¿no? Y no volver atrás. Una cosa que sí debemos de entender: Dios no quiere que volvamos atrás en las cosas del mundo. Dios quiere que sigamos adelante. Esa es una lucha. Yo te voy a decir algo, es una lucha muy fuerte. Porque en nuestra vida diaria siempre estamos enfrentando esto. Y estamos pensando, imagínense, a estos muchachos que les gustaba la carne, están pensando en la carne, y hasta el punto que se quejan, ¿no? Y no debemos de hacer eso. Mantengámonos ahí y el Señor va a proveer siempre para nosotros. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es no mirar atrás y seguir adelante. Yo pienso que este capítulo, lo que, si quieres ponerlo en un enunciado, es esto: no regreses al mundo. Y eso es todo. No regreses al mundo, confía en Dios y piensa que Dios te va a proveer más. ¿Me entiendes? Eso es lo difícil. A veces cantamos creo en ti, Jesús, pero la pregunta es, ¿realmente creemos? ¿Verdad? Ahora sí, creamos. Y dice que la fe, y tenemos que envolver la fe en esto. La fe es que la certeza de lo que no se ve. Tú no ves, pero tú crees. Y la convicción de lo que se espera. ¿Sí me entiendes? Entonces, pensemos de esa manera. Y el Señor va a hacer cosas grandes. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Y Padre, hemos observado la historia y el pueblo de Israel. Pero Padre, a veces nosotros leemos y decimos qué tontos, ¿verdad? Pero también a veces pensamos en nuestra vida y somos también tontos en volver a querer hacer las cosas del mundo. Padre, ayúdanos y fortalécenos, danos ánimo, Padre. Y Padre, queremos seguir adelante, no queremos volver atrás. Ya lo pasado ha pasado, Señor, y Padre, queremos ahora ver el presente y el futuro de saber que estamos en ti. Padre, ayúdanos y queremos mantenernos así delante de ti, Padre, para obtener esas bendiciones que tienes para nosotros, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.